La crisis actual del coronavirus ha impactado a grandes economías que venían teniendo un gran desempeño. Por ejemplo, los Estados Unidos venía con un crecimiento espectacular, los niveles de desempleo más bajos en la historia, el mayor número de personas superando la pobreza, reducción del número de personas recibiendo ayudas sociales, alta creación de nuevos empleos, en fin, una economía en plena prosperidad. Lamentablemente aparece este virus, creando una de las pandemias quizás más desastrosas en cuanto al impacto económico. Muchas personas indican que la manera que se manejó esta crisis no fue la más adecuada. Sin embargo, este no es el tema que hoy nos compete. El coronavirus fue afrontado realizando una masiva cuarentena, cierre obligatorio de negocios, empresas pequeñas, medianas y grandes. No quiero ni siquiera imaginar las graves consecuencias que todo esto conlleva, por ejemplo, a aquellos que habían emprendido su negocio aquí en los Estados Unidos, digamos en marzo de este año. Esta es la realidad de cómo se afrontó y hoy vamos a aprovechar que la doctora Lorca Susino está con nosotros y haremos un análisis sobre las perspectivas de la economía global después de la crisis del coronavirus. María es doctora y profesora en economía en la Universidad de Miami, directora del programa Global Studies en dicha universidad, autora de los libros El euro en el siglo XXI, Crisis económica y alboroto financiero, no sé si lo traduje correctamente, y la Unión Europea decodificada, Desafíos bajo la superficie. Actualmente tengo entendido que está trabajando en su tercer libro, muy interesante por lo que me ha comentado. También es autora de varios papers publicados en revistas académicas, de los cuales, por cierto, algunos de ellos he tenido el honor de ser su coautor y también estamos trabajando en otros más. Y bueno, no puedo finalizar esta presentación sin decir que es la presidenta de Conintec Estados Unidos y por supuesto agradecerle que aceptó esta invitación y por haber hecho un espacio en su agenda que es muy copada para darnos esta oportunidad de iniciar este tipo de conferencias virtuales de Conintec, donde no solamente el público de Venezuela, sino de todas partes del mundo nos están atendiendo. Así que muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Bueno, María, fíjate, vamos a hablar sobre el crecimiento económico. La principal economía en el mundo es Estados Unidos. Le guste o no les guste a algunas personas, esto es un hecho que es innegable totalmente. Por tanto, si Estados Unidos sufre una contracción económica, el resto del mundo puede esperar una posible caída en su rendimiento económico. ¿Qué dicen las últimas cifras del PIB de Estados Unidos y cómo crees que afectará esta situación a la economía global? Hombre, en esta semana hemos tenido el gran batacazo del primer cuarto de lo que es el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Imagínate que el primer cuarto mide enero, febrero y marzo y simplemente la pandemia esta nos llegó a mitad de marzo y solamente con 2 semanas en marzo el PIB del país ha ido a menos 4,8, o sea, se ha metido un batacazo terrible y no es que haya sido negativo, es que ha borrado todo el crecimiento positivo que venía en enero y febrero. Hombre, sí es cierto que no estaba la cosa en 5 ni en 6%, pero tenía un desempeño muy destacable y entonces, bueno, si este menos 4,8 viene simplemente de 2 semanas de pandemia en marzo, pues hombre, yo la verdad es que no tengo ganas ninguna de que me cuenten cuál va a ser el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos ni en los próximos meses, porque va a ser terrorífico. Exacto. Fíjate, y si analizamos países como Venezuela, que son altamente dependientes del petróleo y que hemos visto en los últimos días contratos a futuro de petróleo que se negociaron en negativo, precio negativo, primera vez en la historia. Esta situación, aunada a la enorme crisis económica y política que ya tenía, por ejemplo, Venezuela, en mi opinión, hace imposible una verdadera y sostenible recuperación económica en el corto o mediano plazo, si no son realizadas reformas profundas y estructurales. Ahora, ¿tú crees que la crisis del coronavirus puede sentar las bases para un mayor hundimiento o la posibilidad de iniciar una leve recuperación económica en un país como Venezuela? Mira, yo creo que la crisis del coronavirus ha venido a cambiar todo el orden mundial, tanto político como económico. Eso es para empezar, porque nosotros estamos viendo que ninguno de nosotros cuando podamos salir a la calle, bueno, vosotros en Texas tenéis un gobernador
bueno, no sé, quizás que como tenéis mucho espacio no vivís tan apiñados como vivimos, por ejemplo, aquí en Miami, que vivimos literalmente unos encima de otros, ¿no? Y bueno, y tu estado ya se está abriendo. Aquí en Florida dice el gobernador, abrimos el estado y dice menos el condado de Palm Beach, de Broward y Miami de West, que han abierto. Los cocodrilos hay un poquito más arriba porque es que no hay mucho más. Donde está el meollo económico básicamente es aquí. Entonces lo que estamos viendo es que la gente se está empezando, digamos, a reinventar para poder subsistir, y lo que estamos viendo es que aquí, por ejemplo, en la zona donde yo estoy, hay muchísimos negocios que antes no existían y que están existiendo ahora, y que la gente pues le está dando la inventiva para ver cómo sobreviven y para ver cómo salen adelante. Sí estamos viendo que negocios tradicionales como los supermercados que había aquí por la zona de Miami Downtown, de la zona financiera, pues esa gente lo más seguro es que tengan que hacer una bancarrota, ¿no? Pero yo creo que esto desgraciadamente está llevando a la ruina a mucha gente, pero a otra, bueno, pues les está agudizando el ingenio para que hagan cosas nuevas. ¿Qué va a pasar con los gobiernos? Yo creo que los gobiernos en esta situación, como lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos, por el caso de Florida, van por detrás de las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que se van a crear nuevas empresas. Tú has hecho una pregunta de alguien que te está hablando de los emprendedores. Yo doy una clase de capitalismo en la Universidad de Miami, y uno de los libros que utilizamos analiza que el capitalismo no es todo igual. El capitalismo, hay diferentes tipos de capitalismo según cómo están las estructuras económicas y políticas de los países. En los Estados Unidos hay una mezcla, hay una parte del capitalismo que revierte mucho sobre lo que se llama el capitalismo del emprendedor, ¿no? Esta economía sale adelante, como hemos visto, por pequeños emprendedores, pequeñas industrias, pequeñas tiendas, pequeños comercios, que debido a que, bueno, no existe no existe tanta corrupción, no existe tanto red tape, es decir, aquí las pequeñas empresas son mucho más flexibles que, por ejemplo, hoy en España, y me imagino que en Venezuela, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que este coronavirus ha venido a partir por la mitad de estos pequeños empresarios. La cuestión está que cuando salgamos, ¿qué tipo de capitalismo vamos a tener? ¿Quién va a haber sido, digamos, como decimos en España, los burros que van a tirar de la carreta, ¿no? Entonces yo creo que en eso estamos, y los gobiernos pues tienen que estar un poco viendo a ver lo que la inventiva de la sociedad saca adelante, porque siempre en las crisis lo que ha sacado a los países ha sido la gente, muy pocas veces yo creo que los gobiernos. Exacto, sí. Totalmente correcto. Todo va a depender de la estructura de las instituciones de cada país y qué reformas van a asumir, ¿ok? Bueno, pero fíjate que algo fundamental en este caso es el empleo, ¿ok? Entonces, tú y yo damos clases de economía y por allá en el 62, un economista estadounidense llamado Arthur Ockham publica un paper que dio paso a lo que estudiamos y llamamos como Ley de Ockham, ¿ok? Brevemente, para poner en contexto al público que de repente no haya escuchado o no se acuerde de la Ley de Ockham, esta ley relaciona negativamente el crecimiento económico con el desempleo. Es decir, mientras mayor sea la tasa de crecimiento económico, medida por el crecimiento del PIB, menor es el desempleo de esa economía. Y viceversa, por supuesto. Previamente hablaste sobre la contracción económica en estos momentos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo ha impactado eso en el desempleo? Bueno, aquí en los Estados Unidos esto es una sangría, es decir, el reporte de marzo, el desempleo en los Estados Unidos era el 4.4, o sea, estaba mucho más por debajo de lo que en teoría económica se llama la tasa natural de desempleo, ¿no? Que viene a ser lo que es la tasa de desempleo de los países a lo largo de la historia. En Estados Unidos, bueno, pues se pelean como siempre, como en todos los países somos igual, que cuando la tasa de desempleo aquí bajó básicamente del 5%, pues decían que no, que la tasa natural de desempleo porque estaba en 3 y conforme iba bajando, pues básicamente aquí está en 5%, la hemos tenido en 4,4 y ahora se va a ir al 20. ¿Por qué? Pues porque hay 30 millones de americanos que en cuestiones de 6 semanas están pidiendo subsidio de desempleo. Es decir, 20 millones
concretamente en el 2000, en el 1931, que fue el año más duro de la economía americana, acuérdate de la Gran Depresión, que duró del 29 al 39, en ese año se llegó al 24.2%, una cosa así de desempleo. Desde entonces nunca jamás. En la del 2009, la 2007, 8, 9, dependiendo del país, a cuándo le pegó, porque sabes que hay una diferencia de meses, ¿no? Lo máximo que llegó aquí creo que fue al 10,5, 10,8, y ya la gente pues estaba, pues es que ahora no va a llegar al 20, nunca antes, como en la época de la Gran Depresión. Es decir, la situación es terrible. A mí lo que más me preocupa, fíjate, no es solo los Estados Unidos, porque también hay un componente, o sea, a mí no me ha llegado, ¿no? Pero yo sé que a mucha gente les ha llegado un cheque por 1.200, 1.700, más han devuelto los impuestos antes de tiempo. Normalmente para devolver los impuestos, aquí estamos en época de impuestos, para devolver los impuestos pues se demora, ¿no? Es decir, te llega mayo y el cheque tú no lo has visto. Bueno, pues en este año, oye, no ha terminado abril y ya la gente tiene el cheque del gobierno de 1.200 o 1.700 si tienes niños y les ha llegado la devolución de los impuestos. Es decir, ¿qué pasa? Que también se está viendo de que ha habido casos que ahora mismo la gente está ganando más en desempleo gracias al desempleo, a las ayudas extra de federal y a las ayudas estatales que yendo al trabajo. Entonces también ahora vamos a ver cómo toda esta gente las pones en marcha militar al trabajo, como lo duro que es este país, y todos los que vivimos aquí lo sabemos, a las 6:30 en un coche para hacerte 2 horas de carretera para llegar a un trabajo en un atasco, ¿no? Entonces eso va a ser difícil, pero se va a conseguir. A mí lo que me preocupa es Europa. A mí me preocupa mucho Europa por una razón, y es que hay un reporte que me leí de McKinsey, que lo tengo o lo puedo mandar, que viene a decir que básicamente en Europa el 41% de los trabajos de la gente que hoy en día tiene entre 20 y 24 años, o 20 y 25, vaya, no me recuerdo muy bien, van a desaparecer. Y el 30% de los trabajos de la gente que tiene entre 25 y 50 años van a desaparecer. El problema es que en Europa, donde no existen unas leyes laborales flexibles como hay aquí, porque digo una cosa, la flexibilidad de las leyes laborales equivale a una significa que el mercado laboral es muy duro, oye, porque a ti te echan de la noche a la mañana sin tal, y oye, es muy duro, pero la misma flexibilidad que hay a la hora de despedir hay a la hora de contratar. Entonces, en este país es muy duro que te despidan, pero el mercado es muy flexible, ¿ok? En Europa, sobre todo en España, y bueno, en Francia también, son leyes muy rígidas, a excepción del Reino Unido, que es más parecido a los Estados Unidos. Entonces, si se van a perder esos millones de puestos de trabajo, sobre todo en áreas que tiene que ver con la hostelería, con los restaurantes, con toda la restauración, bares, discotecas y todo eso, ¿qué va a ser de esta gente? Porque son gente muy vulnerable. Se ve una vez más, como en todas las tasas de desempleo, que a mayor nivel académico, más fácil encuentras trabajo y menor es tu tasa de desempleo. Pero esta gente que tienen 20, 25 años, que se dedican a trabajar en estas industrias que están devastadas, pues estas situaciones a mí me preocupa bastante. Efectivamente. Bueno, cambiemos el tema de desempleo y vámonos a otro punto que es importante, que es la inflación. Milton Friedman, premio Nobel de Economía, dijo: la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario. Entonces, con esto él hacía referencia a lo que incluso los economistas austríacos como Hayek indicaban. Cuando el gobierno prende la máquina de imprimir dinero, la oferta monetaria se incrementa y como respuesta a esta política, el nivel general de precios también aumenta. Esto quiere decir que cuando un gobierno emite dinero sin respaldo, crea inflación. Ahora, el presidente Trump anunció el plan de recuperación, el cual incluye la emisión de una gran cantidad de dinero, aparte de las transferencias directas que hablamos anteriormente, del cheque, etcétera, a todas las personas que tenían un ingreso por debajo de un límite establecido. Pero también hay una parte para empresas, ¿ok? Una parte de recuperación para empresas, una gran cantidad de dinero. ¿Cómo crees que esto impactará a la economía americana? Y tu análisis para la eurozona, porque tengo entendido que están aplicando o van a aplicar políticas similares. Bueno, vamos a ver. Justamente ayer fue, no sé si fue ayer o fue hoy, no te puedo decir muy bien la fecha, habló un señor que se llama señor Kaplan, que es el jefe de la Reserva Federal. Tú sabes que aquí los Estados Unidos están divididos en 12 distritos para las reservas federales, ¿no?
Bueno, habló el señor Kaplan, es el chairman y el presidente de la Reserva Federal de Dallas, ¿ok? Y él dijo, me escuché la intervención que tuvo, y creo que hay un paper también, porque cuando ellos hablan, suelen escribir las notas, ¿no?, de la reunión, y dijo una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención. Habló de las tasas de interés, es decir, hay una cosa cuando tú hablas hablas de ciclos económicos, ¿no? Tú dices, bueno, muy bien, el ciclo económico, pues hay tres, generalmente suele haber tres teorías o tres escuelas de pensamiento político que te explican por qué existen los ciclos económicos, que son estos altibajos del Producto Interior Bruto en el corto plazo, porque eso es el ciclo económico en el corto plazo, ¿no? Hay una que es, bueno, la típica de nuestro amigo Keynes, ¿no? Pues que habla del espíritu animal, ¿no? Y que tú te levantas deprimido fatal, ves la cosa fatal y ese día tú no abres el monedero ni gastas un centavo, y otro día pues te levantas con el espíritu animal por las nubes y ese día vas y arrasas con todo lo que te encuentras, ¿no? Eso es un poco lo que... y entonces tienes esa... Y después hay una teoría, ¿no?, que es la teoría en la que dice, bueno, muy bien, estamos en un ciclo económico y ahora ¿qué hacemos para salir de este follón, ¿no? Entonces las teorías, cuando hablan de ciclo económico, dicen que hay dos posibilidades. Por un lado es que el mercado reaccione, que es en nuestro caso, y el segundo es que el gobierno en sí reaccione. Cuando tú hablas del gobierno de los Estados Unidos, tú hablas de dos cosas. Tú hablas de la política monetaria de la Reserva Federal, pero después tú tienes que hablar de la política fiscal del gobierno, porque aquí están separados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en la actualidad, y lo dijo este señor, en la actualidad pues se refirió a Keynes, el espíritu animal del consumo no existe, pues estamos todos encerrados en casa, tenemos una incertidumbre laboral, oye, brutal, porque yo estoy en la universidad, yo no sé si el semestre que viene me van a contratar o no me van a contratar, no sabemos si los padres van a mandar a los niños. Bueno, los niños aquí a los 18 años son totalmente independientes, y no es como, por ejemplo, en España, que a los 20 años todavía los padres deciden, ¿no? Pero bueno, no se saben si los niños van a venir, si los estudiantes no van a venir, no sabemos el nivel de enrollment, es decir, existe una situación económica muy complicada que hace que la gente pues no esté muy predispuesta a gastar, ¿no? Entonces, acuérdate que en Keynes siempre lo criticamos, a mí no es precisamente que me entusiasme la teoría de la demanda el incremento económico por la demanda, es decir, métele dinero a la gente en el bolsillo para comprar. El problema es que es para comprar qué y para comprar para qué, pues si no estamos yendo a ningún sitio, estamos encerrados en casa, ¿no? Entonces, este señor Kaplan dijo eso, dijo básicamente que lo que el gobierno lo que la FED estaba haciendo era inyectar dinero en la economía para incentivar una demanda. Si no ahora, pues incentivar una demanda. Oye, mira, en Texas ya os han abierto, aquí pues si me cojo el coche y me voy a donde viven, yo qué sé, a lo mejor me voy al otro lado de la Florida y me voy para Tampa, pues creo que está abierto, entonces me puedo ir ahí a lo mejor a tomar un café con mi hija y regresar por ver civilización, y me gasto, yo qué sé, $20 en un café en la otra parte de la Florida, ¿no? Pero el problema es que eventualmente va a haber consumo, ¿no? Entonces ellos lo que quieren es que ese dinero de Keynes esté en el bolsillo. Pero lo que dijo la FED es, mira, en la FED tenemos dos mandatos. El mandato número uno de la FED, el mandato con lo que la FED se creó cuando los grandes financieros la inventaron, ¿no? Hicieron este invento de la FED que mucha gente lo critica, es que el objetivo era utilizar la política monetaria para crear empleo. Tener la mayor tasa de empleo es el objetivo número uno de la FED. El segundo, que es reciente, es mantener la inflación bajo control. Y entonces este señor dijo, nosotros estamos metiendo cantidad de dinero en la economía sin crear inflación porque la gente no lo está pudiendo gastar. Es decir, la parte de la inflación está controlada. Estamos metiendo dinero que, bueno, que la gente está ahorrando o que la gente puede comprar lo que quiera por Amazon Prime, pero no creo que ese esté siendo el caso, ¿no? Entonces, lo que dijo, nosotros con nuestra política monetaria de bajos intereses para que la gente tenga dinero, viendo que nuestra inflación está completamente bajo control, nosotros estamos bien. Y él dijo que ellos no iban a cambiar las tasas de intereses hasta el 2021, entrado 2022 quizás. O sea, vamos a tener este nivel
¿Por qué? Porque también incentivas la economía, lo que te digo, tú pides un préstamo de interés muy bajo y si pides un préstamo de interés muy bajo, si tú guardas tu dinero en un banco, un interés muy bajo, ¿para qué? Es decir, mejor te lo consumes, ¿no? Entonces, tienes esas dos partes de lo que es la economía, ¿no? Pero él dijo que para que los Estados Unidos vuelvan a donde están, no es solamente necesario que la Fed siga mandándonos el dinero y siga metiendo dinero a través del tesoro en las pequeñas empresas, sino que pidió que el gobierno utilizara la política fiscal. La política fiscal es verdaderamente la política que hace el estímulo económico. El estímulo económico viene por políticas fiscales, no viene por políticas monetarias. Las políticas monetarias son políticas básicamente de aguantar la situación, pero los estímulos vienen por la fiscal. Entonces él habló de la política fiscal y ya el presidente Trump, que hay mucha gente que no le gusta, hay gente que le gusta, ha hablado de que probablemente hay un recorte en los impuestos por salario, ¿no? Cuando tú ganas los income taxes, ¿no? Cuando tú ganas. Y también, acuérdate, la política fiscal aquí son impuestos, pero también es lo que el gobierno echa. Entonces, el gobierno ya está hablando de que va a hacer grandes planes de infraestructura para el país, ¿no? Para que el país, bueno, porque también las carreteras, yo qué sé, mira, aunque que hagan algo, ¿no? Que la infraestructura, los puentes, eso es dinero que va. Y ahí es donde está el estímulo. Y eso es la parte que decía este señor Kaplan de la Fed de Dallas, que era muy importante y que se necesitaba el complemento a la política monetaria de todo este ingreso de dinero en la economía que estamos viendo. Que el público entienda todo esto que has comentado, la diferencia entre las políticas monetarias y las políticas fiscales, ¿ok? Porque por lo general en los países latinoamericanos lo que se tiene o lo que se tiende es hacia las políticas monetarias y meter más dinero en la economía. Y eso viene sucediendo a cada rato en Venezuela, por ejemplo. Aumentos. Pero es porque vosotros no tenéis la independencia del Banco Central como existe en este país. Era como cuando en España no teníamos el euro, que el Banco Central lo utilizaban los políticos de turno para 6 meses antes de las elecciones, rácata, venga, imprimir dinero, todo el mundo con dinero, este gobierno es magnífico, vamos a votarlo. Y cuando ya salían, todos pasados por cuchillo. Exactamente. Eso también es el caso en Venezuela, ¿no? Exacto, así mismo. Y bueno, actualmente tratan de combatir la inflación emitiendo más dinero. Imagínate la locura esa. ¿Y eso cómo es? Bueno, hay que preguntarle a los chavistas para ver. Ya, no, y te digo una cosa, inclusive a muchos supuestos economistas no chavistas apoyan mantener un banco central para poder emitir las cantidades de dinero y hacer competitivo el producto nacional. Tú sabes, todo ese cuento del proteccionismo, una mezcla ahí entre el socialismo y el mercantilismo. Tiempo, yo sé que estás muy ocupada, me estabas comentando anteriormente. Tengo unas preguntas del público, no sé si Humberto, que es el chief editor de Conintec, también ha recolectado algunas preguntas. Tengo una específicamente, el profesor Ramón Vivas de Barquisimeto. Okay. ¿Qué modelo económico cree usted es el más adecuado para una vez superada la crisis del coronavirus se pueda reducir la gran diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados, además de que promueva un trato justo de los grandes países hacia los pequeños? Por ejemplo, en Venezuela, un modelo similar al Plan Marshall, o cómo lo visualiza usted, ese modelo económico que permita salir de la crisis que conlleva la pandemia del coronavirus, pero a la vez respete los intereses regionales, nacionales y locales. Gracias, de antemano, dice el profesor Ramón Vivas. Mira, pues primero yo creo que todos los que estamos aquí, que somos de Conintec y que bueno, defendemos la libertad económica y monetaria, hombre, yo creo que, y no suena pesado, suena repetitivo, ¿no? Pero yo cada día creo más en todas las teorías de nuestro amigo Acemoglu con las instituciones inclusivas y extractivas. Yo creo que eso hace una gran diferencia, ¿no? Y yo creo que si tú miras los países que son desarrollados, que ahora la nomenclatura ya no puedes decir países desarrollados ni en vía de desarrollo, ahora creo que hay que utilizar otra terminología, pero chico, a mí con el coronavirus no me ha dado tiempo a ponerme al día con la terminología.
mía, yo estoy sobrepasada con dar clases online, ya no doy más. Pero creo que no es esa la terminología adecuada, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Eso es fundamental, ¿no? Pero también yo creo, y es un poco lo que hemos dicho anteriormente, el sistema capitalista ha cambiado. Vamos a ver, cada vez que hay una crisis económica tenemos a los de turno tirados en la calle diciendo finalmente ese es el final del capitalismo, el capitalismo no va a salir más, esto es un desastre. Y hay un libro muy interesante que yo utilizo en mis clases que hace una diferencia entre en inglés y en español se viene a ser lo mismo, una crisis del capitalismo y una crisis en el capitalismo. ¿Okay? Son cosas diferentes, ¿no? La crisis del capitalismo y una crisis en el capitalismo. Entonces, ¿qué pasa? La crisis del capitalismo es cuando el capitalismo, pues, básicamente cambia completamente las estructuras, las organizaciones, por ejemplo, cuando pasamos del sistema mercantilista, por ejemplo, pasamos a otro tipo de sistema capitalista, pero que se utiliza de otra manera. Y esa es la crisis del capitalismo. Y después estamos en las crisis en el capitalismo, que es cuando hay una crisis financiera, como la del 2008, que se dijo que era una crisis en el sistema capitalista. Bueno, pues que se reestructura la manera de hacer los negocios, ¿no? Yo creo que estamos básicamente ante una crisis muy importante porque no es una crisis financiera. Esto no nos ha venido porque nos hayamos endeudado más de la cuenta comprándonos ropa, ni comprándonos un apartamento que no podíamos comprar, ni nos hemos tirado a la calle a comprar coches, ¿me entiendes? Esto ha sido, o que no hayamos pagado los impuestos, o que la tasa de ahorro de los Estados Unidos, que por cierto está muy bien, fuera no existente, la gente no tuviera ahorros porque está enganchado en 20 tarjetas de crédito. La gente, si tú te miras los reportes de crédito, la gente tenía los créditos muy limpios, todo lo que eran créditos por debajo, tú sabes, de los 700 que aquí se mide, el porcentaje de la gente había bajado muchísimo. La gente había saneado mucho sus finanzas desde el 2009 hasta ahora. Es decir, esto no es una crisis en el sistema capitalista. Esto es una crisis muy diferente a todas las que hemos vivido, se nos ha impuesto, es una crisis que viene de fuera. Pero lo que sí nos estamos dando cuenta, por ejemplo, es que todo lo que es la globalización, no la globalización atacada por los antiglobalización, no, pero la globalización entendida sobre todo, que es lo que se oye más en los sistemas de producción, en la cadena de abastecimientos, ¿no? Yo creo que vamos a ver un recogimiento de la economía mucho más hacia, ok, vamos a hacer en casa, vamos a hacer en nuestros países lo que ahora es de primera necesidad, ¿no? Vamos a asegurarnos que estamos surtidos de lo que necesitamos. Y esta globalización de que para hacer un iPhone que termina en China las piezas vienen de 70 lugares, yo creo que ese tipo de globalización ha cambiado mucho, ese tipo de capitalismo ha cambiado mucho y yo creo que también ahora mismo todo el mundo, o sea, yo soy capitalista hasta las trancas y yo defiendo el capitalismo, pero yo me doy cuenta de que tenemos que tener un capitalismo de una manera mucho más diferente. ¿Tú te acuerdas de aquella película que se llamaba Los Lobos de Wall Street? Y todo ese tipo de capitalismo que había en los años 80, los años 90. ¿Tú te acuerdas aquella idea? Bueno, mucha gente se quedó con lo de Pretty Woman. ¿Tú te acuerdas aquella película? Sí. El abogado era un abogado ¿cómo se dice? Mergers and Acquisition, de que te compraba una empresa y tal. Eso era un capitalismo salvaje, ¿me entiendes? Ese tipo de capitalismo ha cambiado mucho. Eso a día de hoy la gente ya no lo permite. Entonces yo creo que estamos viendo cómo es una crisis del sistema capitalista porque este virus nos ha hecho que todos pensemos un poco más en nuestros consumos, nuestras cadenas de producción, de distribución, ¿no? Entonces yo creo que todo va a cambiar mucho, ¿no? A nivel personal no vamos a ser ninguno los mismos. Cuando podamos salir a la calle, creo que todos hemos hecho una catarsis personal, pero a nivel económico yo creo que todo va a ser muy diferente. Sí, exacto. Y fíjate, a mí cuando también me plantean preguntas similares sobre qué modelo, que ayuda a que se reduzcan esas grandes diferencias, a mí siempre me gusta también dar el ejemplo de las Coreas,
¿Te acuerdas por allá cuando dividieron a Norcorea y a South Korea? Prácticamente el mismo país fue dividido en dos, se lo repartieron en la Guerra Fría, se lo repartieron los comunistas del norte y Estados Unidos lo del sur. Todo el mundo decía que Estados Unidos iba a ver a South Korea como su patio, como su basurero, etcétera. Que no, hoy en día, ¿cómo está? Es uno de los grandes aliados de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia entre Norcorea y South Korea? Ellos aplicaron un modelo basado en las libertades económicas. Y ahorita uno de los mejores países con un excelente, digamos, rendimiento económico es South Korea. ¿Okay? Humberto, ¿otra pregunta o estamos listos? Yo quería hacer, a ver, para aclarar un poco, y creo que sí lo tocamos un poco, pero ¿cuál debería ser el rol entonces por ejemplo, de un gobierno? ¿Qué políticas pudieran hacer? Porque hablamos que en Estados Unidos hacía políticas fiscales, ¿no? Que serían las que realmente hacen estímulo a la economía. ¿Qué cosas podría hacer? O más bien convendría no hacer nada o hacer lo menos posible. Hombre, es que yo soy como vosotros. Yo por mí, cuanto menos haga el gobierno, mejor nos va a ir. Entonces, me la habéis puesto. Por eso es la presidenta de Conintec USA, Humberto. Claro, claro. Mientras menos gobierno, yo creo que todo eso se resume en lo que siempre hablamos. Es más, tú has estado cuando hablamos con María, o sea, mientras menos intervenga el Estado dentro de la economía, es mejor. Menos Estado y más libertades, eso es lo mejor. O sea, permítele las transacciones privadas. A la final, digamos, las libertades económicas van a conllevar al arreglo y a la solución de todos estos problemas. Bueno, María, yo creo que esta ya es la última pregunta. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el público aquí presente. Esta es la primera conferencia virtual que vamos a tener en Econintec. Ya próximamente vamos a estar publicando cuál es nuestra segunda conferencia. Estén atentos, por favor, sigan las redes de Econintec, todas las redes sociales. Es importante eso, donde siempre vamos a estar hablando desde un punto de vista de las libertades económicas. Esta conferencia que hicimos en Zoom la vamos a estar subiendo en YouTube para todas aquellas personas que no pudieron, lamentablemente por el internet, por la electricidad, etcétera. He recibido muchos mensajes de que no pudieron ingresar, fue precisamente por eso. Los entendemos, pero bueno, ya van a tener la oportunidad de escuchar a nuestra presidente de Conintec, Estados Unidos. Pero hay muchísima gente en Zoom, ¿eh? Yo no sé Sí. en Instagram Live, pero hay muchísimo. Sí, ya estamos. Por suerte hubo buena audiencia y esperemos que vuelvan a atender en las próximas conferencias, ¿ok? Bueno, muchas gracias, María. Un gran abrazo desde el Lubbock para allá, para Miami. Igual y para todos donde estén, en todas las partes del mundo, Canadá, qué sé yo. Bueno, muchísimas gracias por haberse tomado estos minutos para escucharnos.